Podríamos decir que el siguiente paso más común para la mayoría de personas que nos graduamos en la universidad es conseguir un trabajo que involucre precisamente lo que estudiamos. Recibimos el diploma, enviamos hojas de vida por doquier hasta que salga una opción, cualquier opción a decir verdad. Para nuestro invitado del día de hoy, este proceso tomó unos cuantos años de más, en los que decidió tomársela con calma y prepararse. Pero siempre fue consciente de que en algún punto debía unirse a la fuerza laboral de este país. Hola a todos y bienvenidos a Historias on the Rocks, un podcast de lecciones de éxito y fracaso con una copa en la mano. Aquí nos sumergiremos en conversaciones con personas comunes, como tú y como yo, para compartir esas experiencias que nos llenaron de orgullo o en las que fracasamos de forma estruendosa. En cada episodio conoceremos esas historias que todos hemos vivido en algún punto de nuestras vidas y con las cuales podemos conectar y aprender a lidiar con las consecuencias. Cada historia se graba con un invitado y un vaso en las rocas, creando un ambiente relajado y propicio para las confesiones más interesantes. Bueno, yo llegué a esta empresa después de estar un tiempo en depresión. Venía en una depresión porque seguía viviendo con mis papás, porque quería mi estabilidad, quería mi libertad. En este episodio traemos a Ricardo Restrepo, y aunque su nombre parezca inventado, es real. Ricardo nos contó su historia con un gin tonic en las rocas. Quería como tal empezar como tal ya lo mío, mi historia, mi trabajo, comprar mis cosas, conseguir mi apartamento, conseguir mi experiencia. Entonces realmente fue una cosa difícil porque, pues si bien en este momento soy profesor de inglés y español, cuando me gradué no quería ser profesor de inglés, quería ser solamente profesor de español. Y pues la búsqueda de trabajo en Medellín estuvo bastante difícil, no había buenos trabajos, en colegios tampoco se encontraban buenos trabajos, sobre todo porque era una persona que no tenía experiencia formal, entonces era muy difícil que te contrataran. Hay coaches para la empleabilidad que recomiendan a los jóvenes sacarse de la cabeza que no tienen experiencia, porque sí la tienen. Según ellos, olvidan la experiencia que obtuvieron en sus prácticas y al realizar los trabajos en la universidad. Pero la realidad es tan clara como que en un estudio realizado por Manpower Group, en colaboración con Junior Achievement Americas, se encontró que el 85% de los jóvenes en Colombia tiene problemas para encontrar trabajo, y que el factor predominante en los procesos de selección es la experiencia laboral. Así que joven, sin experiencia, más importancia de la experiencia laboral, nos da como resultado jóvenes poco atractivos en el mercado laboral. Pues cuando me gradué, en ese no saber qué hacer, en ese no saber cómo seguir, cómo empezar, decidí meterme en una academia a estudiar francés. Y pues ya posteriormente, después de la pandemia, decidí venir a Medellín. Yo estaba viviendo por fuera de la ciudad, estaba viviendo por Río Negro. Y decidí venirme a Medellín sin trabajo, sin nada, a ver qué encontraba. Con unos amigos de la universidad pues encontré trabajo en esta empresa y empecé como tal ya pues mi recorrido ahí. ¿Ustedes recuerdan en cuando comenzaron ese primer trabajo? Las expectativas, el sustico que siente uno por algo completamente nuevo, los planes que uno se hace pensando en el futuro. No tenía grandes expectativas, realmente pues sí había trabajado antes, pero eran cosas informales o como profesor particular, entonces no tenía como grandes expectativas. Sin embargo, entré con toda y pues eso en corto plazo realmente dio sus frutos. En un mes, 2 meses de haber entrado, pues ya me había ganado la confianza de la coordinadora del lugar en el que estaba y me confiaron trabajo administrativo. Empecé con trabajo administrativo, en ese momento no tenía una persona que ayudara con este trabajo y pues poco a poco entonces me fui metiendo en este campo. Si bien la experiencia es un factor muy importante en todo proceso de selección, también lo son las habilidades blandas, y son aquellas que hoy en día los profesionales de recursos humanos tienden a favorecer. Comunicación eficiente, trabajo en equipo, flexibilidad y creatividad, y resolución de problemas son habilidades que vieron en Ricardo y que lo llevaron a ganarse la confianza de sus jefes. Entonces empecé enviando correos, llamando a estudiantes, colaborando pues a la empresa con los profesores nuevos, capacitándolos, ayudándolos, acompañándolos. Y pues llegué al punto como tal en el que la misma coordinadora me dijo que debería pues postularme como tal al cargo de coordinador. Un ascenso casi vertical, y eso que tan solo llevaba 3 meses trabajando allí. Tal vez en realidad no era el tiempo lo que importaba de verdad,
Sin embargo, había un obstáculo, y era que para poder pretender llegar a este puesto de coordinador, debía tener como mínimo 6 meses trabajando en la empresa. Entonces, lo que la coordinadora decidió fue seguirme preparando en este cargo. En ese momento llegó un coordinador nuevo que pues suplió como tal ese cargo, pero yo era el encargado de ayudarlo con todo lo que él necesitara. Entonces, de las clases que tenía al día, había algunas que me quitaban para poder hacer este trabajo administrativo. Entonces, cuando llegó el nuevo coordinador, pues igual yo le seguía ayudando con todo lo que ellos necesitaran. Como estábamos en el cambio de sede, se iba a abrir una sede pues más grande, entonces estaban contratando muchos nuevos profesores. Como pues yo digamos que era el que tenía más conocimiento de ese tipo de cosas, entonces yo era el que capacitaba a los profesores nuevos, les hacía todo el acompañamiento, los observaba pues en las clases, les daba la retroalimentación, les daba consejos, les daba toda la herramienta y a la par también estaba creando un material que les sirviera a los nuevos, porque cuando uno entra a la empresa pues es difícil, uno no conoce los libros, uno no tiene muchas actividades pues como para todos los temas que hay. Una de las habilidades que mencionamos hace poco, flexibilidad y creatividad, es precisamente de la que nos cuenta Ricardo un poco más. Y empezamos a entender cuáles fueron esas características que vieron en él por encima de su falta de experiencia laboral. Entonces, por iniciativa mía, decidí crear un material junto con otro compañero. Realmente este material, una vez terminado, lo compartimos con la sede y todos los profesores tenían acceso a él. Yo me sentí satisfecho simplemente con el hecho de haberlos ayudado, de que los profesores nuevos llegaban y pues ya tenían un material del cual agarrarse, con qué empezar, que no fuera tan improvisado, que les pudiera dar más confianza, sobre todo con los estudiantes. Que los estudiantes no sintieran como que el profesor no sabe o es nuevo, entonces no tiene experiencia, sí, algo así. Ricardo se estuvo preparando fuertemente para este cargo de coordinador. Junto a una compañera y con el acompañamiento de su jefe, en ese momento empezó a estudiar, repasar y en algunos instantes practicar para poder ascender en una empresa que hasta entonces prometía. Bueno, pues llegó el día de la entrevista, realmente yo sentí que lo había hecho muy bien, era realmente mi primera entrevista, por así decirlo, de aumento pues de cargo, de subir de cargo. Realmente sentí que lo hice muy bien y me dijeron que me avisaban en un mes, pues que ese era el conducto pues regular que ellos hacían, que ellos tenían la entrevista y pues que en el transcurso del mes pues ya daban los resultados. Pasó el mes, yo realmente estuve bastante estresado en esa época, digamos que ya me había hecho amigo de los profesores nuevos, yo me sentía muy bien, me sentía muy tranquilo porque sentía como el agradecimiento de los profesores en ese momento. Todo a su alrededor daba señales de que lo estaba haciendo bien. Un mes para darse cuenta de la cercanía que tenía con sus compañeros profesores y digerir la entrevista para la cual se había preparado tanto y de la cual se sentía tranquilo y orgulloso de lo que había presentado. El punto es que pasó el mes y me enteré que no, pues no había alcanzado el cargo porque mandaron de nuevo la convocatoria. Tuve la reunión pues para que me informaran en que había fallado y me dijeron que les había gustado mucho todo, el plan pues que había desarrollado, los conocimientos pues que había mostrado sobre esta parte administrativa de la empresa, pero que me faltaba carácter, que lo que me faltaba era ser más duro con los profesores y no tan como tan paciente o no sé, o sea, decían que me faltaba carácter, que tenía que ser más fuerte con los docentes. La RAE define la palabra carácter de la siguiente manera: conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Y es que pareciera que en la cultura laboral colombiana, de forma muy conveniente, hay una definición exclusiva para estos casos, lo cual se nos ha vuelto paisaje. La vivimos y dejamos que exista solo por el hecho de que son nuestros jefes, nuestros superiores. Yo creo que ellos realmente sí tenían razón en cuanto a esto de que me hacía falta carácter. En ese momento, pues obviamente sí me sentí mal, sentí como que había fracasado, que no lo había logrado. Lo que me decían los coordinadores era que lo volviera a intentar, que lo había hecho muy bien, que solamente era esa parte de carácter. Pero ya después realmente agradecí no haber pasado a ese cargo. En otras palabras, dentro de esta empresa, como en muchas otras en Colombia, cuando quieres ascender a una posición en la que tienes a cargo personal, te piden ser un jefe, no un líder.
Y la diferencia radica en la forma de actuar frente a este grupo a cargo. Un líder dirige y motiva, mientras que un jefe utiliza su posición de poder para mandar o dictar órdenes. La noción de jefe ha venido transformándose en las últimas 2 décadas, gracias a la globalización. Los trabajadores lo exigían y las nuevas generaciones también. Los ahora llamados líderes deben tener ciertas características que le den más sentido humano a su grupo de trabajo. Hace mucho quedó atrás la revolución industrial, la época de la esclavitud, donde el empleado era un simple peón, pero en algunas organizaciones prefieren hacerse los de la vista gorda y continuar con estas tácticas de manipulación y en algunos casos de coerción. Digamos que sí me sentí frustrado, de igual forma seguí apoyando con todo lo que pude con el trabajo administrativo. No era algo como que ellos me impusieran, sino que salía de mí. Pues realmente tampoco era porque fuera mi primer trabajo formal, entonces tenía todas las ganas de cooperar o algo así. Pues yo siempre he sido como de que si quiero algo o si me gusta algo, pues lo doy todo. Por otro lado, las características que estaba demostrando Ricardo eran de un empleado honesto y correcto, con iniciativa propia y creatividad, una gema que tenía que cuidarse. Alguien tenía que verlo y valorarlo, o al menos notarlo. La relación con sus coordinadores pasó a ser una de confianza, de esas que, digámoslo así, te sacan del rol para el que fuiste contratado y te asignan tareas para apoyarlos. Pero esto no era tan positivo como parecía. Siempre habrán personas que tendrán envidia y celos porque no eres tratado de la misma manera que los de tu mismo nivel. Una vez incluso tuve un inconveniente porque una de las personas encargadas pues de repartir las clases, una de las asistentes se había incapacitado ese día, entonces tuvieron que buscar un reemplazo. Y pues resulta que para ese día yo tenía una clase, es decir, un bloque de clase que lo tenía cerrado para hacer un trabajo administrativo. Como los otros profesores no se involucraban en eso, no preguntaban e incluso ellos mismos decían que no querían aprender porque no les gustaba, entonces pues todo el trabajo administrativo me lo encargaban a mí. Pero entonces, como llegó el reemplazo del asistente, ella no se fijó como tal en que yo tenía ese espacio cerrado y me puso una clase de otra profesora. Cuando llegaron los estudiantes al salón, pues yo simplemente les dije como no, mira, debe haber un error, yo voy a consultar porque yo en este momento tengo que hacer trabajo administrativo. Fui, consulté y efectivamente pues estuvo el error y la clase pues se la devolvieron a la profesora que le correspondía. Yo simplemente me fui para mi salón, seguí haciendo el trabajo que correspondía y cuando terminó ese bloque fui a dar el reporte de lo que había hecho. Y en ese momento entró la profesora muy brava. Entró muy brava, entró a gritarle al coordinador y dando indirectas que pues yo sabía que era para mí, pero pues, yo no tenía la culpa. Estaba diciendo cosas como es que siempre ustedes con sus preferencias, que los profesores que no tienen clase, que se ponen a hacer nada, que no ayudan para nada, no hacen nada, ustedes siempre con sus preferencias. Yo simplemente me quedé callado. Y el coordinador le dijo como, bueno, listo, le voy a pasar tu caso a la coordinadora de la sede, pero quiero que sepas que pues realmente lo que pasó fue un malentendido. Esa clase era tuya y se la habían pasado a Ricardo porque no sabían que él tenía trabajo administrativo. Pues aquí nosotros ya les tenemos dicho a las asistentes que Ricardo pues nunca está haciendo nada. O sea, o tiene clase o está haciendo trabajo administrativo. Como él no tenía clase en ese momento porque estaba cerrado, la asistente no sabía y le puso tu clase, pero simplemente después te la volvieron a poner como correspondía. Y es que a cualquiera le daría rabia ver cómo le asignan el trabajo de otros, y más cuando las labores y tareas no son claras dentro de la organización, pero siempre se crucifica al más débil, al que queda en el medio. Un aislamiento sin justificación se venía, pero era el momento perfecto para demostrar fortaleza mental. Y yo la verdad quedé muy maluco en ese momento. Yo ya no me juntaba mucho ya pues con los otros compañeros del trabajo, realmente me volví muy solitario en ese momento y pues entendí que yo no iba ya a ser amigos, sino como tal a coger experiencia, a ganar experiencia. Yo sentí por un lado que los otros profesores estaban siendo muy dobles. Entonces escuchaba comentarios que ellos hacían pues a mis espaldas, pero de frente me saludaban como si fuera el mejor amigo. Entonces yo simplemente opté por alejarme, ya simplemente saludaba, pero no tenía el mismo trato con ellos. Sin distracción. El bote se estaba meciendo de forma amenazante, por lo que había que tratar de calmar las aguas. Justo el día después de que pasó ese incidente, fui a hablar con la coordinadora y le dije como, mira, quiero hablar de algo que pasó ayer, que pasó con esta profesora. Y ella me preguntó, pues, ¿qué? ¿Que renunció? Y yo, no sabía que había renunciado.
Y de igual forma ella me dijo, como si quieres la citamos para que hablemos las cosas y pues las solucionemos. Y pues lo mismo, citaron a la profesora, tuvimos la reunión y, y esta profesora salió a decir lo mismo, como es que lo que yo estoy diciendo aquí, lo que yo les estoy diciendo a ustedes, de que a este profesor le tienen preferencias, que nunca tiene clase, que no hace nada, no lo estoy diciendo yo, lo dicen todos los compañeros y todos aquí saben que todo el mundo dice eso. Entonces ya pues la solución de la coordinadora fue simplemente decirle, listo, diles a tus compañeros que aquí tenemos las puertas abiertas, aquí los escuchamos para solucionar cualquier tipo de problema que ustedes tengan. El hecho de que Ricardo esté en el trabajo administrativo, pues es porque ustedes ni siquiera se han motivado a preguntar cómo se hace ese trabajo y las veces que se les ha encargado algún trabajo, ustedes no lo han querido hacer. Entonces simplemente por eso Ricardo está como tal con ese trabajo. Y es que es cierto. Si un empleado sobresale por encima de los demás por su iniciativa, es catalogado casi como un traidor de su misma clase. Otro punto más en contra de nuestra idiosincrasia colombiana. El cuento no terminó ahí. Por el estrés del trabajo, empecé a tener problemas de salud. Entonces estuve un mes incapacitado. Empecé con dolores de espalda, realmente desde que entré al trabajo había notado que las sillas eran un poco incómodas y pues el dolor de espalda fue progresando un poco y ya con tanto estrés y con el ambiente laboral que estaba tan pesado, sí, empecé con problemas en la espalda. La tensión y el ambiente laboral se convirtieron en un caldo de situaciones que afectarían el estrés de Ricardo. Y aunque hay especialistas que dicen que el estrés se lo genera uno mismo, es fácil decirlo desde las barreras. Es como si estuvieras haciendo malabares por tratar de solucionar las situaciones. Y el querer hacer las cosas siempre bien no te permite mirar a otro lado, como si el fuego no estuviera ahí. Recién había encontrado o había tenido la oportunidad ya de irme a la casa de mi hermana. Afortunadamente no con todos los compañeros de trabajo el ambiente era tan pesado, sino que sí tenía algunos compañeros con los que me llevaba bien. Con una de ellas pues decidí mudarme junto con otro compañero de ella. Y justo después de eso fue que empecé con la incapacidad. Entonces empezaron los chismes, que esta compañera y yo teníamos una relación, que mis dolores de espalda pues eran por la relación que yo tenía con ella. Cosas sin sentido, pero que sí me afectaron más, realmente. Y era apenas obvio sentirse peor cuando las situaciones empiezan a ganar tamaño. Y en tratar de cambiar un poco la rutina, mirar diferentes opciones que pudieran mejorar el ambiente. Pidió cambio de turno en la mañana, donde se reencontraría con sus antiguos compañeros, aquellos que no utilizaron el material de inducción que él había creado unos meses atrás. No fue un cambio fácil, pues si recordamos, Ricardo sufría de depresión y era medicado, lo que hacía difícil para él despertarse. Yo en la mañana duré alrededor de 3 meses, ya por el problema de las pastillas, me tenía que acostar a las 7:30 de la noche, 8 de la noche para poder levantarme temprano a trabajar, sentía que no estaba descansando, en la mañana había otra persona también encargada del trabajo administrativo, con la que pues al principio nos llevamos muy bien, digamos que ella también había pasado por la misma situación con los profesores de la mañana y pues nos encontramos en medio del dolor, por así decirlo, como los que hacen a un lado. Pero ella y yo sí teníamos algo muy diferente y es que a ella realmente sí no le gustaba trabajar. Entonces ella era muy amiga de las asistentes y ella les pedía que les quitaran las clases y pues efectivamente esas clases me las ponían a mí. Ya ni los compañeros le creían, y como al caído caerle, pues los comentarios estuvieron a la orden del día. Entonces él me hacía a veces comentarios como, ay, usted no haga nada que después se incapacita un mes. Con todo esto encima, es mejor hacer las cosas de la forma correcta y salir por la puerta grande. Hablaría con sus amigos coordinadores y les diría que tomara un paso al costado. Ellos seguramente comprenderán. Yo opté por decirles a ellos como, no, miren, yo estoy buscando otro trabajo, realmente le agradezco mucho a la empresa, he aprendido mucho de ella, pero siento que ya cumplí el ciclo aquí y voy a buscar otro trabajo. En el momento en el que yo les dije eso, realmente todo cambió. Ya digamos que la cercanía que teníamos se acabó y yo sentí como que, bueno, ya no les soy útil, entonces ya no hay amistad o ya no hay tanta cercanía o ya no hay tanta confianza. En realidad, se siente como que lo utilizaron mientras pudieron. Y una vez decidió buscar un mejor rumbo para él, los tratos de amistad dejaron de existir. Como si uno como ser humano no tuviera la posibilidad de buscar lo que es mejor para uno. De igual forma, pues yo cumplí con avisarles con tiempo, pues que estaba en la búsqueda de trabajo.
y apenas encontré trabajo, les avisé, les di la fecha como tal en la que me iba a ir y les envié mi carta de renuncia. Realmente justo cuando les envié la carta de renuncia ahí ya sí sentí como si fuera, no sé, como si nunca hubiéramos sido amigos. Realmente estaba muy indignado porque sentía, o sea, yo también reconocía que yo había dado mucho. Aunque queramos disfrazarlo de una despedida que no se quería hacer por los tal vez lazos de amistad que habían entre ellos, no podemos dejar por fuera el hecho de que todo se estaba dando dentro de un ambiente laboral, con unas leyes establecidas que prohíben el acoso laboral, tanto de los compañeros como de sus superiores. El último día que iba a estar allá, la, la coordinadora simplemente se despidió como, hola Ricardo, entrégame tu carnet. Le entregué el carnet. ¿Algo más? No, Cordy, muchas gracias. Y ya me fui. Esa fue la despedida que tuvimos. Y media hora después de que salí en la empresa, pues ya me habían sacado al grupo, que realmente a los profesores les hacían un tipo de despedida, o simplemente pues se esperaba como tal hasta que fuera el día real de renuncia. Se les hacía una pequeña despedida, muchas gracias profesor, hasta luego. Se hacía como un pequeño, sí, una pequeña reunión en el medio de las dos jornadas. Pero no, en ese caso digamos que yo sí la estaba esperando un poco porque sentía que la merecía, pero no hubo eso. Ni siquiera el mensaje de despedida con agradecimientos que siempre se le daba a los que renunciaban. Realmente la despedida fue simplemente te han sacado del grupo. Y después de hablar y sacarlo todo, esa historia es... La puedo tomar como si fuera de fracaso porque no pude crecer más en la empresa, realmente que eso era lo que quería al principio. Yo la tomo más como de éxito. La tomo más como de éxito porque aprendí muchísimo de este trabajo, logré tener la experiencia que quería, la confianza también para ser profesor de inglés, que yo no quería ser profesor de inglés. Mejoré muchísimo mi nivel. Aprendí muchísimo como tal de cómo son, digamos, las interacciones laborales, tanto con los jefes como con los compañeros, de hasta qué punto puede dar uno, hasta qué punto puede ofrecer. Ricardo se fue agradecido de esta organización por todo lo que aprendió en tan poco tiempo y los cambios que todo esto generó en su vida. Aunque aún está medicado, no considera que esté hoy por hoy con síntomas fuertes de depresión. Y también piensa que en las siguientes experiencias laborales pondrá en práctica lo aprendido, hará las cosas para sí mismo y pondrá límites cuando sea necesario. Un ambiente laboral tóxico aumenta en 10.4 veces el desgaste de una persona y sus probabilidades de renunciar al trabajo, de acuerdo con el blog de MIT Sloan Management Review. Por eso, si por alguna razón aún no decides buscar otro trabajo estando en un ambiente potencialmente tóxico, encontramos las siguientes recomendaciones. En la mañana, trata de buscar una buena actitud para afrontar el día. Una buena meditación puede servirte. Trata de mirar el vaso medio lleno y mantener una actitud positiva. No te llenes de comentarios negativos en el trabajo y concéntrate en hacerlo lo mejor posible. A la hora de salir de tu trabajo, suelta todas tus responsabilidades y dedícate a algo diferente que te haga sentir pleno. Haz ejercicio y sal con amigos por fuera del ambiente laboral. Y si sientes que sufres de acoso laboral, no dudes en tomar las acciones necesarias. Asesórate de un abogado y graba todas las conversaciones que sientas hacen parte del acoso. Mientras mantengas estas grabaciones privadas, no estás haciendo nada ilegal. Y así llegamos al final de este episodio de Historias on the Rocks. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de lecciones de éxito y fracaso. Mi nombre es Camilo Holguín y recuerda que cada experiencia nos enseña algo valioso y que el camino hacia nuestras metas nunca es lineal. Si te ha gustado este episodio, te invito a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuevos episodios, contenido adicional y comparte este podcast a tus amigos y familiares. Puedes encontrarnos en Instagram, Spotify y YouTube como Historias on the Rocks. Quiero escucharte también. Si tienes una lección de éxito o fracaso que deseas compartir, no dudes en escribir. Tu historia puede inspirar a otros y enriquecer nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.